¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar un pequeño mini curso de lo que es fluidos. En este caso vamos a ver lo que es un ejercicio acerca de las presiones, de la definición de presión manométrica y utilizando este ejercicio como plantilla. Entonces dice, en un lugar en el océano donde la profundidad total es de 450 metros, los oceanógrafos miden que las alturas H1, que sería este de aquí, es igual a 100 metros, H2 es igual a 300, H3 es igual a 450. Los valores de la densidad relativa del agua salada cambian, siendo estos 1.01, esto es la densidad relativa, 1.02 y 1.025 en las respectivas capas. Vemos que en esta figura tenemos tres capas. Me voy a ponerle de otro color para que se diferencie. Esa sería la capa 1. Miren otro color. Esta sería la capa 2 y la capa 3. Entonces, cada una de esas capas va a tener diferente densidad relativa. Entonces dice determinar la presión manométrica en cada una de las capas y en el fondo. Entonces lo que nos están pidiendo en sí es la presión en este punto de aquí, en este punto de acá y en este punto de acá, pero de cada capa. Y quiere decir eso que vamos a tener que jugar con las alturas, ¿no?, que estamos teniendo aquí. Listo. Entonces, ¿cómo se realiza este ejercicio? Lo que vamos a comenzar es recordando la definición de presión. La presión dice que es igual a la densidad, perdón, el peso específico por la altura. Entonces, esa es la definición de lo que es presión. Entonces, teniendo esto como definición, yo puedo decir tranquilamente que la presión en este punto 1 de aquí va a ser igual a ¿qué? Entonces, la presión en ese punto, voy a ponerle presión 1, eso va a ser igual al peso específico de la capa 1 por la altura 1. ¿Ya? La presión 2 en este punto de aquí, ojo que solo estoy hablando de capas solitas, entonces lo que tendré que hacer es, para allá la presión 2, solo de la capa 2, entonces voy a tener que jugarme con las alturas. Si se dan cuenta, tengo una altura 1 que llega hasta la primera capa, pero tengo una altura 2 que va desde la primera hasta la segunda capa. Entonces, como yo necesito solo la segunda capa, lo que tendré que hacer es restar esta altura 1. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces sería H2 menos H1 y eso le voy a multiplicar por solo la densidad 2. Perdón, el peso específico 2. En este caso ya tendría la presión 1 en la capa 1, la presión 2 en la capa 2 y lo que me faltaría hallar es la presión en la capa 3. Entonces, ¿cómo hallo yo la presión en la capa 3? Entonces, la presión en la capa 3 va a ser igual a toda esta altura de aquí es a H3. Por lo tanto, yo tendré que restar el H2, ¿sí?, para quedarme solo con ¿qué? Con la altura en la capa número 3. Entonces, el H3 voy a restarle un H2. Y a eso le voy a multiplicar por la densidad 3. Perdón, el peso específico 3. ¿Ya? Entonces, la pregunta ahora es, ¿a qué es igual el peso específico si tengo la densidad relativa? Entonces, por definición sabemos que la densidad relativa, GL, va a ser igual a el peso específico del líquido que yo estoy analizando sobre
el peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, si tenemos esa definición dada, lo que nos está dando es este valor de aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 1.01 para la primera capa. Lo que tendríamos que hacer es saber el peso específico del agua. Pero sabemos que el peso específico del agua, por definición y es, es, la, es lo que nosotros tenemos como dato siempre, es que el peso específico del agua es igual a 9810. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos el peso específico del agua, lo que podríamos hacer es multiplicar por cada una de las densidades, perdón, la densidad relativa de cada una de ellas, para obtener que el peso específico 1, 2 y 3. Entonces, lo que vamos a hacer y cómo nos quedaría entonces. Entonces, para yo hallar el peso específico 1, lo que tendré que hacer, entonces, a partir de esta ecuación, tendré que poner peso específico 1 va a ser igual a densidad relativa 1 por la densidad del agua. Y así voy haciendo para el peso específico 2 y para el peso específico 3. Entonces, lo que me va a quedar aquí en sí, esto va a ser igual entonces a peso específico 1, que va a ser igual a densidad relativa 1, que es 1.01, es adimensional, que multiplica ¿qué? Que multiplica a 9810. Entonces vamos a trabajar con 9810. 9810. Y a eso le voy a multiplicar que la altura 1. La altura 1 me dice que son 100 metros. Entonces pongo por 100. Y yo sé que la multiplicación del peso específico por la altura me va a dar la presión en pascales. ¿Sí? Entonces, yo tendré lo siguiente. Tendré que hacer 1.01 por 9810 por 100. Eso me da una cantidad de 990.810. 990.810. Y en este caso va a ser pascal. Y ya tendríamos la presión manométrica en este punto 1 de la capa 1. Ahora, tenemos que hacer el mismo procedimiento para hallar la presión 2 solo de la capa 2, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que la densidad relativa de la capa 2 es 1.02. Entonces, esto va a poner acá. Sería 1.02, que va a multiplicar a que 9810. Y eso en este caso, va a ser la resta del H2 menos el H1. Entonces, el H2 como dato tenemos 300 metros. Menos 100 metros me va a dar 200 metros. Entonces, tendré que ponerle el resultado de 200 metros. Entonces, hago esa operación y vamos a ver qué pasa. Entonces, sería 1.02 por 9810 por 200. Y eso me da una cantidad de ¿cuánto? De 2.240. ¿Ya? Entonces, esto sería pascales también. ¿Ok? Y por último tenemos la presión en el punto 3, solo de la capa 3, ¿no? Es decir, solo de esta capa de aquí. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener es el H3, que sería hasta el fondo, restarle el H2 que va hasta este inicio de esta capa. Entonces lo que tendré que hacer es lo siguiente. Vamos a poner la densidad, el peso específico 3 primero. Entonces el peso específico 3 va a ser igual a ¿qué? 1.025 por 9810 por 9810. Y eso
por la diferencia de las alturas, ¿no? Entonces sería 9810. Y eso por, ¿cuánto sería? H3, que sería 450, menos H2, que sería 300. En este caso sería 150 la diferencia entre las dos. Entonces eso vamos a tener como 0.025 por 9810 por 150. Esto me da 1.508.287.5 pascales. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos las presiones en el punto 1, la presión en el punto 2, la presión en el punto 3, lo que podemos hallar es la presión en el fondo, ¿sí? Entonces, la presión en el fondo no es más que la sumatoria de la presión 1 más la presión 2 más la presión 3, ¿sí? Entonces, eso podríamos hacerlo. Ahora, lo que nos están pidiendo al principio nos dice determinar la presión manométrica en cada una de las capas. Y ya está. Capa 1, presión 1. Capa 2, presión 2. Y capa 3, presión 3. Ahora, lo que nos está pidiendo ahora es hallar la presión en el fondo. Entonces, para eso podemos hacer dos cosas. Podemos sumar simplemente estas tres y tendríamos la presión total. Como tienen diferentes densidades relativas, entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente sumar aquí. Pues la presión en el fondo, voy a poner PF, va a ser igual a que la presión 1, más presión 2 más presión 3. Y eso va a ser igual entonces, sumamos estas tres y vamos a obtener lo siguiente. Entonces sería 190.810 más 4.240 y más 1.508.287.5 pascales. Y eso me da una presión de 4.500.337.5. En este caso va a ser pascales. ¿Sí? Entonces, con eso hemos acabado lo que es este ejercicio. Entonces, de recordar que simplemente hemos practicado lo que es la definición de lo que es la presión manométrica, que no es más que peso específico por la altura. Listo, gracias. Y hasta la próxima.